Bien, pues estamos de regreso y tal cual se lo habíamos anunciado, por supuesto, hay preocupación no solo en la comunidad, también en la autoridad a propósito de los hechos de violencia tan graves que han ocurrido en las últimas 24 horas. Yo creo que mirando para atrás, cuesta llegar a un día donde en 24 horas, en distintos hechos delictuales de característica y naturaleza muy diferente, le haya costado la vida a 6 personas en la región metropolitana. Estamos hablando de 3 personas que fallecen en la Florida, un apuñalado en San Ramón, una persona que fue asesinada por su pareja, es un femicidio, y también estamos hablando de una persona que fue asesinada, una persona transgénero asesinada en el Parque Forestal. Es una jornada muy luctuosa. El gobierno ha anunciado que va a presentar querellas al respecto. Estamos con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, para hablar de este tema. Subsecretario, primero que nada, buenas tardes. Gracias por venir hoy día, que es un día complejo. Gracias por la invitación. Recién hablaba con Santa María, con el alcalde de la Florida, donde ocurrió esto que a todas luces pareciera ser un ajuste de cuentas, ¿no? Un vehículo que llega de madrugada y produce los disparos con 3 personas fallecidas, otras tantas con heridas graves, y dejó una serie de preocupaciones el alcalde, entre otras que dado que todo pareciera ser ajuste de cuentas o un crimen que va por ese lado, pide resguardo policial para esta noche en los velorios de las familias involucradas. ¿Hay alguna respuesta en lo inmediato para eso, para esa petición en particular, subsecretario? Sí, efectivamente. De hecho, estoy en contacto con el alcalde desde muy temprano en la mañana. Ahora estuvimos trabajando esto con la delegada presidencial y con el jefe de zona de Carabineros, porque lamentablemente estos hechos, si bien lo más importante es el hecho en sí mismo, lo que ocurre, hay familias de por medio, independiente de las naturalezas, el cómo ocurren y cómo se determina que esto ocurre, pero también tienen muchos eventos que son, podríamos llamar eventos conexos o posteriores, que si no se manejan de la manera correcta pueden atentar incluso, aumentar más la inseguridad en los lugares donde ocurre. Uno de ellos son los velorios y los funerales, cuando son en contextos en que muchas veces en estos espacios se busca justicia o se busca o se manifiesta... Justicia por su mano. Exactamente, o se manifiestan de una forma que puede generar más violencia. Entonces, la labor del gobierno, por supuesto, siempre la más importante es prevenir que los delitos ocurran, y esa es la tarea que me ha encomendado el presidente de la República, pero también nos tenemos que hacer cargo de evitar que otros hechos conexos sucedan en la posterioridad. Sí, subsecretario, evidentemente aquí hay una discusión que es mucho más largo plazo, pero para cerrar el capítulo de la Florida, ¿se va a enviar un contingente especial de policías hoy día en la tarde, noche, a esa comuna en lo particular, a esos barrios donde se van a realizar estos funerales que podríamos decir caben dentro de la categoría de funeral de alto riesgo, como se ha dicho últimamente? A ver, hay un diseño que se está trabajando con la zona de Carabineros de Chile, con la delegada presidencial, y el alcalde está al tanto que estas gestiones están haciendo. Nosotros obviamente no damos detalles respecto a los operativos ni cómo se van a llevar adelante, pero lo importante es que como gobierno, no solamente en esta situación, sino que en todas las situaciones que pueden generar incluso escaladas de violencia, nosotros tomamos la decisión de, más que dar anuncios y palabras, optar por la operatividad, y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Subsecretario, evidentemente el Ministerio Público está desplegando una investigación, no han transcurrido 24 horas desde que es probablemente el hecho que más llama la atención por las características, la cantidad de disparos, el lugar donde ocurre, la cantidad de personas fallecidas. ¿La tesis de crimen organizado está detrás de esto? La tesis que ha levantado también la ministra Carolina Toá para decir que estos no son hechos delictuales comunes o los que estábamos acostumbrados a enfrentar en el país. Creo que particularmente la ministra Toá ha dejado muy claro la importancia de contextualizar muchos de estos delitos. Este es el delito más complejo que cualquier persona puede enfrentar y también como país que podemos enfrentar, que es el homicidio. Eso no es solamente una realidad nacional, sino que a nivel internacional. ¿Y por qué son importantes los contextos? Porque por mucho tiempo meter en la misma bolsa al por qué y cómo ocurren, particularmente los homicidios, que también generan una violencia posterior, no ha ocurrido en Chile. De hecho, nosotros la semana pasada inauguramos el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, justamente porque uno de los enfoques principales, primero, la ONU nos venía diciendo hace mucho tiempo como país que la forma en que registrábamos los homicidios no era la óptima ni la correcta. Pero en segundo lugar, estos no son cifras. No podemos solo decir han aumentado, han bajado, son tantas las cifras, sino que necesitamos información del contexto. Justamente, Iván, para responder a lo que tú preguntas, porque es muy importante. No es por, bueno, un homicidio ya en sí es de la máxima gravedad, pero el contexto en que ocurre ayuda primero a prevenir situaciones posteriores, pero también a sacar de circulación, en el caso de que organizaciones criminales sean las responsables y que puedan seguir cometiendo homicidios. Claro, evidentemente hay que esperar la investigación, uno no puede lanzar tesis así tan aventuradamente, pero esto no es una discusión en medio de un partido de fútbol que se calientan los ánimos y alguien saca un arma blanca y mata a otra persona. No, acá llega un vehículo en la mitad de la noche, uno entiende que hay una localización de un grupo buscando a otro,
La cantidad de disparos que se percutan es impresionante y todo parece señalar que aquí hay un ajuste de cuenta entre bandas rivales. Por eso es distinto de los homicidios más convencionales, si usted quiere. Bueno, de hecho, a ver, dos cosas. Primero, creo que es muy importante que, y esto no es solamente algo que ha reconocido el gobierno anterior también lo hizo, el Ministerio Público, expertos, diferentes instituciones, que en Chile hay presencia del crimen organizado. Ahora, creo que tenemos que ser extremadamente cuidadosos en no categorizar todo como crimen organizado. Crimen organizado es una categorización que, si bien no subestima que ocurran los delitos o que la organización o que existan organizaciones criminales o bandas, pero hablar de crimen organizado tiene que cumplir ciertas características. Pero lo más importante, y es lo que mencionas tú, es que en contextos de ajustes de cuentas o de bandas que se organizan o personas que se organizan para cometer un crimen en el amplio abanico de los homicidios, lo fundamental son las investigaciones. Y lo fundamental es desarticular esas bandas. ¿Por qué, Iván? Mira, una de las cosas que hemos aprendido en América Latina es primero que los titulares rimbombantes y las guerras contra el narcotráfico y la delincuencia no funcionan. Pero ¿qué es lo que funciona? Y lo que estamos mirando como país, en que quienes cometen los homicidios son un número bastante acotado de población y en territorio bien acotados. Entonces lo que hay que hacer es trabajar justamente sobre eso. Y esa constatación nos lleva a nosotros como gobierno que este Centro para la Prevención de Homicidios no solamente unifique por primera vez las cifras en un acuerdo, que estamos sentados en una oficina con Carabineros, con la PDI, Gendarmería, el Ministerio Público, Instituto Médico Legal, sino que también en operativizar acciones preventivas. Y eso es lo importante, porque lo que vemos en la Florida, pero también lo que vemos en este amplio abanico de razones o contextos por los cuales los homicidios se cometen, estamos viendo dos fenómenos particulares. Uno, que es, bueno, primero que todo, que los homicidios vienen en aumento desde el año 2016 a la fecha. El año 2020 es donde más aumenta, en esto en un 20% en comparación al año 2019, pero también el incremento significativo en el uso de armas de fuego. Y también presencia de uso de armas blancas, o sea, armas blancas que también se subestima mucho, pero estamos hablando aproximadamente que la mitad de los homicidios se cometen con armas de fuego, un tercio de los homicidios con armas blancas, lo que también nos demuestra que la forma en que se están cometiendo los homicidios distaban de que muchas veces una riña o un golpe terminaba en un homicidio. Ahora hay una naturaleza particular, pero además otro elemento que me parece importante y justamente es una de las razones que motiva el Centro para la Prevención de Homicidios que nosotros inauguramos como gobierno, es el crecimiento del porcentaje de imputados desconocidos. Ya, ahí lo quiero llevar a cifras. Nosotros conversábamos en la radio Universo con fiscal regional de Tarapacá, que nos decía que del total de causas por homicidios a nivel nacional, ni siquiera pensando en la región en lo particular, un 30% más menos termina sin autor imputado. Es decir, la imagen no es agradable, pero si usted tiene 10 personas asesinadas, 3 de esos cuerpos no se sabe quién es el causante. Solo el 70% hay una investigación. No quiere decir que terminen en condena, hay una investigación. Daniel Johnson de Paz Ciudadana decía recién, acá hace algunos minutos en el estudio, que en los últimos 7 años la cantidad de homicidios que no tienen un imputado conocido, o sea, que entran al sistema sin que se sepa quién es, ha aumentado en un 175%. Y le sumo más datos. Hoy día hay preocupación muy grande en Chillán. A propósito, usted habrá visto el video, ¿no?, de esta supuesta banda del norte, somos todos venezolanos, un video que ha sido muy viralizado, donde se ve un grupo de personas que evidentemente son, aparentemente, uno diría, venezolanos con armas de grueso calibre, yendo hacia la ciudad. ¿Qué está pasando con ese tipo de asesinatos? Que no es lo mismo, le insisto, que una riña en una pelea donde al fragor de, no tengo idea, una disputa, una persona mata a otra. Hecho muy lamentable. Aquí requiere organización, requiere armas de fuego que son de alto calibre, requiere un control territorial, una disputa, y cuando se producen disputas territoriales entre bandas es porque el Estado está un poco ausente o no ha sido capaz de imponer el imperio del derecho allí. ¿Qué pasa con las cifras? ¿Con cuál cifra nos quedamos en relación al homicidio en lo concreto? A ver, en términos generales, las cifras que tú mencionaste que te propicia el fiscal, como las que entrega Paz Ciudadana, como las que yo te acabo de entregar, reflejan una realidad. O sea, creo que son cifras que están tomadas fotografías en momentos distintos, pero que todas, al final, si yo las sumo y las promedio, hablamos del crecimiento del imputado desconocido. Y ese es un problema central que en el corto plazo se aborda y lo estamos abordando porque estamos mirando la información más allá de los contextos. ¿Y por qué es importante? Porque esto mejora la investigación, porque ayuda a prevenir que los delitos ocurran cuando sabemos dónde ocurren y por qué ocurren, delito de homicidio en particular.
Pero eso además nutre en el cortísimo plazo lo importante, porque como gobierno podemos tener políticas al mediano plazo, pero lo que importa es la urgencia hoy día, de las personas que primero se están matando, pero también en los territorios y en las poblaciones, en las comunas donde esto ocurre, que también se genera una sensación de temor, dicho sea de paso, bastante justificada. Creo que, paréntesis, creo que por mucho tiempo en este país se subestimó la sensación de temor y se culpó a los matinales, a los noticieros, a los periodistas como tú. O sea, subsecretario, si yo vivo en Chillán y veo en redes sociales este video donde veo 3, 4 delincuentes con armas automáticas o semiautomáticas diciendo somos la banda del norte, vamos a ir de casa a Chillán. Es que exactamente, Iván. Bueno, yo tengo el legítimo derecho de absolutamente, estar no atemorizado, que aterrado a lo mejor. Y nosotros en eso particularmente como gobierno hemos sido muy claros, en que tal como la incidencia delictual es importante, la sensación de temor también, porque la sensación de temor inhibe que las personas puedan hacer su vida cotidiana, inhibe que puedan actuar con libertad. Entonces, gente cambia de hábito. Independiente que alguien argumente que es desproporcionado o no, a nosotros nos importa. Pero para volver al punto respecto a las cifras. Las cifras nos demuestran que la necesidad de una reacción inmediata. Y por ejemplo, lo que estamos viendo hoy día en la Florida, que estamos en contacto con el alcalde, y tiene que ver con la presencia y despliegue policial inmediato para reducir la fricción que pueda haber en el territorio para que esto pueda aumentar, pero también tener presencia policial donde sabemos que hay mayores posibilidades de que se cometan delitos más violentos. Pero en el mediano plazo, lo que tenemos que hacer como sociedad y como país es avanzar en abordar el fenómeno de los homicidios mirando lo que ha funcionado en otros países. Y lo que ha funcionado en otros países, Iván, no solamente tiene que ver con los homicidios, sino que con los delitos violentos en general. Es que los países que han pensado que esto se soluciona solamente con más o menos policía, desde lo policial con policiamiento, no les ha ido bien. Pero quienes han entendido que con el mismo sentido de urgencia, con la misma frontalidad, con la misma claridad que el presidente de la República nos ha pedido que gobernemos la seguridad con acciones y no con palabras, se entra a los contextos donde están ocurriendo y donde hay mayor violencia, se logra reducir. Ciudades como Ciudad de México, una ciudad que objetivamente no tenemos comparación respecto a las cifras y los homicidios, porque son más de 20 millones. Es otra tiene realidad. Más habitantes que todo Chile. Pero sí nos ha demostrado, y como en otras ciudades de Estados Unidos y de América Latina, que los modelos de intervención para reducción de homicidios en las comunidades funcionan. Entonces la responsabilidad nuestra como país es hacernos cargo de implementar las mejores prácticas y adaptarlas, pero en el día a día. Y justamente lo que mencionas tú, mientras existan personas con temor, mientras existan víctimas, la responsabilidad del gobierno es operativizar las acciones y actuar y permitir que obviamente las políticas de mediano plazo avancen. Ya que estamos hablando de la percepción y de las sensaciones, y me gustaría que nos acompañara con la reflexión y a ver si hay correlato con la realidad. Existe bien asentada la percepción, la sensación de que primero, durante el periodo breve de tiempo que lleva el presidente Boric en la moneda, el tema de esta delincuencia tan violenta ha aumentado de manera muy significativa. Un dato de la causa, no una percepción. La seguridad no era parte fundamental del programa de gobierno en primera vuelta del presidente Boric, eso cambió en la segunda vuelta. Es bastante claro que no era el eje y que la realidad lo ha puesto hoy día en la centralidad de la discusión pública. En estos 6 meses de gobierno, lo que llevamos, está más crudo el crimen organizado. Hay muchos más, y le pregunto no más, muchos más homicidios que en el mismo periodo del año anterior. ¿O eso es solamente una sensación? A ver. Porque las cifras que le hemos dado sobre la mesa van un poco en esa dirección. O sea, voy a responder tu pregunta, pero primero quiero aislar la sensación de temor porque me parece que no podemos relativizarla en ningún momento, incluso comparándola con las cifras. Porque creo que la atención que requiere la sensación de temor en la población tiene que ser mayor siempre, independiente que sea sustentada o no con las cifras. Entonces, dejando la importancia de la sensación de temor a un lado con la justa importancia que merece. Al menos en lo que respecta a homicidios y delitos violentos, tenemos que contextualizarlo rápidamente en que el año 2019, 2020 y 2021 son años que no podemos compararlos hacia atrás, particularmente los delitos en general. Las mismas Naciones Unidas nos han dicho que en ningún país del mundo los datos pandemia se pueden comparar. Pero, y esto es lo que nos moviliza desde que llegamos al gobierno, los delitos violentos y los homicidios sí han ido en aumento. ¿En qué magnitud? ¿Han ido en aumento? A ver, ¿en qué proporción? El año 2020 es el año donde más crecen y esto crece un 20%. Los homicidios vienen aumentando en Chile desde el año 2017. El imputado desconocido y el uso de armas de fuego, que son los fenómenos, también han ido aumentando. Entonces, lo que estamos viendo hoy día en el país, al menos comparativamente con el año 2020, que es el año donde más aumentan los homicidios, no hay una diferencia muy significativa. ¿Y por qué te digo? Perdón, ¿el 2020 aumentaron los homicidios más que lo que han aumentado el 2022? Es que el año 2020 se produce... O sea, yo de verdad, nosotros llevamos años haciendo este trabajo. Yo no recuerdo un día en que hayamos tenido que decir
en 3 o 4 hechos delictuales murieron 6, 7 personas solo en la región metropolitana. Es como aquel fin de semana donde murieron 2 personas en Cerrona, que no había ocurrido. Lo que pasa es que cuando tú comparas cifras anuales, claro, puede haber un día con 7 homicidios. No, por supuesto, un día particular, pero entonces pero el año tendencia. que más, el salto más grande que como país nos pegamos al cerrar los años y mirar la cifra de homicidios es el año 2020. O sea, ¿cuánta gente fue asesinada en el 2020 en homicidios? A ver, la cifra del año 2020 superó los 600, si no me equivoco, 630 homicidios. Y hoy día ya llevamos más. No. ¿Cuántos llevamos de homicidios a la fecha? Mira, Iván, yo creo aquí esto es parte fundamental del trabajo que nosotros estamos haciendo en el Centro de Homicidios. No es responsable hablar de cifras antes que se cierren los semestres y los años. Y te voy a decir por qué. Porque un porcentaje muy importante de lo que puede ser calificado inicialmente como un homicidio termina no siendo un homicidio y al revés. Delitos que no son calificados como homicidio terminan siendo calificados como homicidio. ¿Y sabes por qué esto es importante? Porque el gran esfuerzo que estamos haciendo con el Ministerio Público, Carabineros, Gendarmería, la PDI, el Instituto Médico Legal, es que por primera vez Chile cuente con una estandarización de los datos. Entonces, parte de mi responsabilidad al impulsar esto para tener más y mejor información para la investigación y para prevenir los homicidios en Chile es que hablemos de cifras cerradas. ¿Por qué? Porque la corrección que puede ocurrir... Esto, mira, el director de la PDI lo calificó como histórico la semana pasada. El general director de Carabineros dijo que era una de las mejores iniciativas que se habían hecho en el último tiempo. El Ministerio Público se sumó después de 3 años que estaba dudativo de hacerlo y se sumó en este convenio firmado para trabajar en conjunto porque esto es extremadamente importante. Entonces, más allá de cifras, y esto nos pasa con otros delitos donde incluso hemos mostrado una baja, yo creo que lo importante y lo que espera la ciudadanía es que como gobierno actuemos con toda la fuerza. Porque no podemos, muchas veces uno da buenas cifras o habla de reducciones y se lee como que el gobierno está festejando. Y eso no puede ser, porque nosotros como gobierno lo que hemos hecho, y el presidente nos ha pedido que actuemos con justicia territorial, pero por sobre todo que le demos el sentido de urgencia necesario en el día a día, porque cuando hoy tenemos 7 homicidios y puede que mañana tengamos 1 o tengamos más o menos, siempre cada uno de ellos cobra una importancia tremenda y eso se refleja en el trabajo operativo que estamos haciendo como gobierno. Subsecretario, en función del tiempo me dicen una más. ¿Puedo volver? Me voy a tomar la licencia, pero le quiero preguntar 2 más. Primero, sobre lo de la Florida hoy día, ya se van a enviar más carabineros. Usted, evidentemente, por razones de seguridad, no va a decir el plan operativo. Y se anuncian querellas criminales. Mucha gente dice, ya, se presenta una querella. ¿Y eso en qué ayuda a la investigación? Se lo podemos responder acotadamente. Cuando el gobierno dice, vamos a presentar una querella, yo uno diría, bueno, el Ministerio Público de oficio está investigando. ¿En qué sirve aquello? A ver, en concreto que un gobierno se haga parte de un proceso ayuda porque somos parte de ese proceso. Tenemos acceso a la información y le damos también el empuje y la importancia necesaria. Y particularmente en los homicidios hemos tomado la determinación de que necesitamos apurar, reforzar y colaborar, porque lo más importante, Iván, es que cada institución del Estado tiene su función. No vamos a perder un solo segundo en indicar ni comentar lo que unos hacen o no, porque yo creo que eso le hace mal a Chile y hoy día tenemos que todos remar para el mismo lado. Pero lo que sí tenemos que hacer es colaborar para que también las otras instituciones hagan mejor su trabajo. Entonces, cuando nosotros nos hacemos parte, enviamos, no una señal, sino que es una acción concreta porque les permite tener acceso a que nos hacemos parte de este proceso y que para nosotros como gobierno es extremadamente importante. Ya, y lo otro, sobre el caso puntual de Chillán, que quizás no se ha difundido tanto porque efectivamente lo de la Florida es muy grave, por lo del femicidio es muy grave, por las condiciones que ocurre, bueno, todo lo que ha ocurrido, el crimen, aparentemente violencia también de género, el del Parque Forestal, el apuñalado en San Ramón, en fin. Esta banda, supuestamente del norte, que van hacia Chillán de, entre comillas, casa, ¿hay algo de verosímil? ¿Es un video que se haya periciado? ¿Hay alguna indicación de hacia dónde avanza una supuesta investigación? ¿Hay alguna pericia que se esté realizando sobre eso? Se lo pregunto porque gente que está en Chillán y en los alrededores no debe estar muy tranquila viendo. A ver, desde primera hora estoy en contacto con la Policía de Investigaciones. Hay una investigación en curso. El Ministerio Público estamos viendo parte de las imágenes. Determina que esta investigación se lleve adelante y se está haciendo con el sentido de urgencia necesario. Yo estoy en contacto con las policías, con las autoridades regionales y para responder tu pregunta, sí. Efectivamente, desde el primer momento en que se accede a este video, más allá de cuando se hace público o se hace masivo, podríamos decir, hay investigaciones en curso que en este caso las está liderando la Policía de Investigación. ¿Se ha podido establecer si es verídico? Porque se ven armas, se ve una pistola semiautomática, pero también se ve un rifle asalto el que está teniendo allí, incluso una granada. Esto es reciente, es un video antiguo, efectivamente esta gente
está más o menos identificable porque se les ve bastante bien la cara. A ver, una cosa, Iván, que yo acostumbro... Porque podría haber sido grabado hace, no sé, Sí. mucho tiempo. Y No, puede ser. O sea, de hecho, hoy día, vaya a saber usted. dicho sea de paso y paréntesis, circulan muchos videos que supuestamente ocurren en Chile y no ocurren en Chile. Sí, por eso. Entonces, Pero ellos particularmente hablan de Chillán. Claro, particularmente por este caso o casos como este, nosotros siempre tomamos la determinación, y yo en lo personal, de no comentar investigaciones. Es tremendamente complejo. Mira, muchas veces se critica cuando las autoridades se apresuran porque tenemos que ser responsables, pero al mismo tiempo, y con justa razón, la ciudadanía también quiere respuestas rápidas. Pero la labor mía y la responsabilidad que me ha encomendado el presidente de la República es abordar los desafíos de seguridad con la responsabilidad necesaria para dar la certeza a la ciudadanía que estamos redoblando el trabajo, que nuestro trabajo en seguridad no se basa en titulares ni promesas, sino que en acciones, y que día a día entendemos que este es un momento país del cual llegamos a hacernos cargo sin mirar hacia atrás, pero nos estamos haciendo cargo de una realidad delictual y particularmente delitos violentos que venía escalando en el país al menos del año 2017 a la fecha. Subsecretario Eduardo Vergara, le queremos dar las gracias por venir hoy día en esta jornada que es complicada desde el punto de vista de la seguridad, por supuesto, y anunciar las medidas que están allí en curso. Protección policial para la Florida, la investigación sobre Chillán y, por supuesto, la implementación de este centro para tener una unificación al menos de las cifras de homicidio. Que tenga una jornada muy amable. Gracias por la invitación. Que esté muy bien.